Hoy no por casualidad, sino porque Dios ha querido que sea así. La iglesia nos presenta recordar a una santa mujer como ustedes, y que fue capaz de dar la vida por Cristo, mártir, virgen y mártir. Y yo quiero hacer hincapié hoy en la parte de mártir. ¿Por qué? Porque ese es el proyecto que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Por eso tiene tan poquitos amigos. Porque el proyecto de Jesucristo no es fácil. El proyecto de Jesucristo debe sellarse con la muerte. Sé que ustedes están organizando el proyecto de la vida, de la comunidad, pero ese proyecto, si no es a imitación de Cristo, aquello de allá de Filipenses 2:5 en adelante, tengan los mismos sentimientos de Cristo, que siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Este es el proyecto, tener los mismos sentimientos de Cristo. Y como ustedes están mirando el proyecto de la comunidad, pues yo como sacerdote del Dios Altísimo no le puedo poner otro proyecto que el que está en la Biblia. Si lo asumen bien, si no lo asumen, pregúnteme si me importa, pero yo tengo que decírselo, ¿verdad? El evangelio de hoy, que corresponde a la santa del día, por ser mártir, es de San Mateo, capítulo 10, versículo 28, que comienza diciendo, ahí está en el 10. ¿Ah? 25, 28. Mateo 10, 28. Por ahí está. Ajá. No temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Aquí está claro, ese es el proyecto de Jesús. Nos dice, bueno, está bien, ustedes van a trabajar, ustedes son los que van a estar sirviéndome a mí, yo soy el Señor, ustedes son los siervos. Pero eso sí, le voy a decir algo. Si van a trabajar conmigo, dejen el miedo a un lado. Y no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. Si Jesús lo dice es porque es el peligro que ustedes y yo corremos. Cuando ya nos toca dar la vida por Cristo, hasta ahí. No hay que ser tan extremista. Eso de dar la vida por Cristo tampoco. Eso es ser fanático. Eso lo hacen los fanáticos. Yo no. No hay que ser tan exagerado. Pues Jesucristo aquí nos presentó ese camino, ese proyecto. Tenemos que seguirle a Él al punto de dar la vida. Y dice, pero no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo. No le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Que desde ahí, márquelo, porque San Lucas 12:32, también nos dice algo parecido, pero si lo comparamos las dos, vamos a ver que este San Lucas 12:32 nos dice el por qué no debemos tener mucho miedo. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. ¿Por qué no debemos tenerle miedo a que nos quiten la vida del cuerpo? Fácil y sencillo, porque a Dios, a quien le servimos, a nuestro Señor, le ha parecido bien que si nos quitan esta vida aquí, Él nos va a dar como recompensa el reino. O sea que nos querían hacer un daño y nos hicieron un favor, un bien. Por eso Jesucristo dice, volvemos entonces otra vez a San Mateo, por eso Jesucristo dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque eso les están haciendo un bien, los están mandando en vivo y en directo al cielo. ¿No es eso lo que hace la iglesia cuando reconoce a los que han dado la vida por Cristo como mártires y santos? Y eso es lo que estamos celebrando hoy. ¿O si no, qué estamos celebrando? ¿Mentiras? No, estamos celebrando personas que creyeron en el Evangelio y dieron la vida por lo que creyeron, precisamente. Ese es el proyecto que debemos tener nosotros. Si ese no es el proyecto. Ahora, Jesús dice, si quieren tenerle miedo a alguien o a algo, ténganle miedo. Entonces dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿A quién debemos tenerle miedo, más bien? Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna.
O sea, hay que tenerle más bien miedo al pecado que nos lleva a la muerte del alma. Por el pecado entró la muerte al mundo. Por el pecado. Y el pecado precisamente es el que nos lleva a la muerte. Entonces Jesús dice, le van a tener miedo a la gente que le quita la vida al cuerpo. Pero no le tienen miedo a los que pueden quitarle la vida al alma. ¿Estamos como la gente del mundo? ¿Dónde está el cristianismo? Hermanas queridas, y yo quería hoy tocar este tema precisamente porque los tiempos que se avecinan para ustedes y para mí no son fáciles. El comunismo está agarrando fuerza en el mundo y el comunismo tiene como blanco la iglesia. Destruir la iglesia, atacar, acabar, asesinar, si fuera posible, a los miembros de la iglesia. Y ustedes y yo estamos metidos ahí. Miren lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua ya está atacándose cada día más, cada día más. Y eso tiene que suceder. Pero ¿qué dice Jesús? No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Si ustedes y yo no nos preparamos, ¿qué vamos a hacer cuando nos llegue la hora de dar la vida por Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar nosotros como Pablo. ¿Se acuerda Gálatas 6:14? ¿Qué decía Pablo? San Pablo tenía bien claro el proyecto, un proyecto claro. 6:14 de Gálatas. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A mí me da alegría la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que viene. Siga. Por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Y dice Pablo, y yo como, líbrame, Dios gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Y entonces yo estoy cada día crucificado con Cristo. Bárbaro, bárbaro. Pero ¿por qué dice Pablo eso? Que él está crucificado con Cristo. Porque el mismo Jesús, vuelvo otra vez a San Mateo, donde estábamos. Ahora en el versículo 38, 10:38. El mismo Jesucristo, en el proyecto que le pone, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle más bien miedo al que mata el alma, va a decirnos que Pablo tenía razón. Pablo creía en el Evangelio. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Me alegra la cruz de Cristo. Y dice Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué dice el 38? El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. La monja, la religiosa, como ustedes quieran llamarse, que no quiera aceptar la cruz de Cristo, apague y vete para la casa. No es digna de mí, dice el Señor. El sacerdote que no asuma la cruz de Cristo no es digno de Cristo. El cristiano que no asuma la cruz de Cristo no es digno de Cristo. ¿Otra vez cómo es? El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Exagerado, ¿no? Extremista. O frío o caliente, punto. Los tibios los vomito. Pero de tibio está llena la iglesia. Nos da miedo ser extremista. Nos da miedo creer en el Evangelio a ciegas. Y sigue el Señor diciendo, escuche. El que encuentre su vida, la perderá. Puede ser que usted encuentre su vida. Ay, encontré la vida aquí en las siervas de Jesús. En las siervas de Jesús. Aquí encontré mi vida. Aquí estoy. Calidad. En mi casa la pasaba bravo para encontrar la comida. Aquí me la dan tranquilo. En mi casa tenía problemas allá con la familia. Aquí a lo mejor pues, en la oficina casi no tengo problemas. O de vez en cuando por ahí con una monja. Pero eso como que aquí estoy bien alejada del mundo. No tengo que sufrir de otras cosas. No. Aquí encontré mi vida aquí. Pero eso sí. Yo soy monja de Dios, yo soy sierva del Señor. Y como soy sierva del Señor, no estoy aquí para sufrir. No estoy aquí para aguantar ninguna cruz. Y mucho menos a las otras monjas. No, ¿qué es eso? No, la cruz no. Pare de sufrir. Ese es el lema que el diablo hoy nos presenta en la humanidad. A diferencia del proyecto de Cristo. Hermanas, les estoy mostrando el proyecto de Cristo. ¿Cómo es? Repita lo último.
El que encuentre su vida la perderá. La monja que se instale comodona, tranquila aquí y encontró su vida aquí sin sufrimiento, pare de sufrir, y que reniega de todo sufrimiento, perdió su vida. Al contrario, ahora la otra monja. Y el que pierda su vida por mí. Pero aquella monja, no me empuje, pero aquella monja que pierda su vida, no dice por masoquista, digo la viejita, por masoquista, no. No dice por masoquista, dice aquella que pierda la vida por mí. La encontrará. Esa es la monja que como Santa Teresa Benedicta la encontró. Pero hoy celebramos el martirio. Celebramos el martirio, sí, así como se oye. Celebramos que ella haya tomado su cruz, haya entregado la vida por Cristo, porque dice Jesús, no tenga miedo, porque mi Padre le ha parecido bien darle un reino. ¿Y qué es lo que estamos celebrando? Que ella creyó eso y ahora reina con Cristo eternamente. ¿Cómo lo ven? Pero ese es el camino que ustedes y yo tenemos que seguir, hermanas. Y si no estábamos dispuestos a seguir ese camino, apague y vamos, nos equivocamos, nos montamos en el bus que no era. Ese es el proyecto del cristianismo. El mismo Jesucristo lo dijo. El que quiera ser discípulo mío, ¿se acuerda? Marcos 8:34. ¿Y por qué voy a Marcos 8:34? Porque Marcos le pone un granito más. El que quiera ser discípulo mío, ahí queda claro. Ustedes y yo queremos ser discípulos de Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Tome su cruz y sígueme. Pero ahí quiero centrarme un poquito. ¿En qué cruz? La cruz más pesada que le toca a una monja, o le toca a un cura o a un cristiano, es la que dice San Marcos. Marcos 8:34. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bárbaro. ¿Qué? Niéguese a sí mismo. Vaya. Esa es la cruz más pesada que puede existir. ¿No recuerdan ustedes que Jesucristo, cuando estaba en el huerto de los olivos, orando, decía: Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad? Niéguese a sí mismo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que sudaba gotas de... O sea, la cruz más pesada es esa. La cruz más pesada es negarse a uno mismo. Hermanas, la tentación más grande es dejar de negarnos a nosotros mismos. La tentación más grande es hacer nuestra voluntad. Esa es la tentación más grande. Pero el sacrificio más grande es negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Pero ojo, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no hago lo que decía Ezequiel? ¿Se acuerda? Ezequiel por allá 3 creo que era. 1. No lo vamos a leer, tarea para la casa. Cómese ese libro. Cómese ese rollo. Hasta que no nos comamos ese rollo, o sea, hasta que no nos comamos cuando uno va a hacer una obra de teatro, se aprende el guión. Hasta que no nos comamos ese guión de cómo ser verdaderos cristianos, y ese guión es la palabra de Dios, no podemos tener ideas claras, valentía, fuerza, para poder cargar la cruz y dar incluso la vida por Cristo. Y la vida por Cristo la vamos dando nosotros. Tenemos que ejercitarnos. Ay, yo sé que ustedes y yo, en una efusión de gozo, podemos decir: yo daría la vida por Cristo. ¿Se acuerda de Juan 13:37? Cuando Pedro le dijo al Señor: por ti hasta la vida daría, Señor. Le dijo: eso, cállese la boca. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿No se acuerdan? Vamos a ver cómo es. Juan 13:37 por ahí. Pedro replicó: porque no puedo seguirte ahora, yo daré mi vida por ti. Yo soy monja, yo daría la vida por ti. ¿Y qué dijo Jesús? Contestó Jesús: que darás tu vida por mí. ¿Que darás tú la vida por mí? Si no eres capaz de... Ponga cuidado. En verdad te digo, que no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. ¿Qué está diciendo en castellano? Que para poder Santa Teresa Benedicta de la Cruz
dar la vida, ser mártir, antes tuvo que luchar para negarse a sí misma en cosas pequeñas. Fue capaz de no negar a Cristo. En las cosas sencillas de la vida cotidiana, ella iba muriendo. Hacía el ejercicio de morir en lo cotidiano, morir a su yo, morir a sus gustos, gusticos y gustazos, a sus caprichos, a su voluntad. Entonces, al ir muriendo así, ella tenía ya la experiencia de morir por Cristo en el cada día. Y cuando le tocó dar la vida, fue fácil. Pero dice la Biblia, según lo que dice aquí, que usted y yo no podemos dar la vida por Cristo, daré la vida por ti, si no somos capaces de darla en el cotidiano vivir, en los sacrificios pequeños que yo tengo que hacer y grandes en la comunidad. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Uy, ¿saben cuál es el sacrificio más grande? Aceptar a las otras monas. ¡Oh, no! Porque mire, hermana, mire, aceptar uno, aceptar a los políticos que le hacen la guerra a uno, pues, aceptar a los enemigos, pero aceptar a las mismas monjas que dicen que están siguiendo a Cristo, que son cristianas, que son creyentes, que quieren ser santas, pero que hacen todo lo contrario. Y a veces se vuelven cizañosas o se vuelven a lo mejor igual que las mujeres de afuera, unas mapanares o qué sé yo. Entonces, ahí sí cuesta, hermana, porque esa sí es la cruz más brava, aceptar lo mismo, pero ahí tenemos que ir muriendo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? Pero no vayamos allá al final. Al final, bueno, está bien. En lo práctico de cada día, bárbaro. Esto es lo que tenemos que pensar. Mira, yo quiero que ustedes y yo observemos lo que dice San Pedro. San Pedro nos da varias cositas. Por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 6, San Pedro nos viene a hablar así suavecito. Y luego va diciendo cada día más y más. Y yo quiero que observemos esto porque si ustedes y yo no estamos claros, ¿qué nos espera? Vamos a pasar la vida amargados. Cuando nos encontremos con un problema, cuando nos encontremos con una persona que nos calumnie, y ojalá sea una misma monja del convento, a lo mejor sea una de aquellas que tiene peso, que tiene voz y voto, que es como una piedra y uno es como el huevo, y ella es como una piedra porque es superior o porque es de las que tiene a Dios agarrado por la chiva. ¿Y uno qué? Y entonces lo que ella diga es escuchada y así diga mentira es escuchada. Y entonces uno llega y se estrella ahí, y, ay, Dios mío santo, pero ¿por qué? Porque Dios quiere que muera. Mientras la hermana lo busca, porque recuerdan a Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, nunca dará fruto. Y ese grano de trigo es usted, soy yo. Si usted, monja, no cae en tierra y muere callada, sin defenderse, siguiendo el modelo de Cristo, que como cordero llevado al matadero enmudecía y no abría la boca, no se defendió. El hombre más hombre que pisó esta tierra, Jesús de Nazaret, no se defendió, siendo inocente. No guardó rencor, no guardó resentimiento. Es que venganza es que me la paga. Yo la agarro en una majadita. Yo la agarro. Algún día me hacen a mí superiora. Y verán ustedes al diablo pasar trabajo. Ahí sí me desquito. Ay, Dios mío santo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. Pero si cae en tierra y muere, ¿se acuerdan a Santa Teresa Benedicta de la Cruz? Si el grano de trigo cae en tierra y muere, dará fruto y fruto en abundancia. Hermana, este es el proyecto de Cristo y ese es el proyecto de la sierva de Jesús. Si no están claras en eso, pasarán el tiempo, su vida como religiosa, pero no como santas. Se les recordará como la monja, una monja que pasó por aquí, una monja bien amargada, por cierto, pero no como santa. ¿Saben quiénes son las que marcan la historia de la iglesia? Los santos. Ahí estamos. ¿Por qué no nos animamos? Porque no nos enseñaron a amar la cruz. Porque nos enseñaron pare de sufrir. Somos de la secta de esas pare de sufrir. Ya basta.
No, es que yo soy sierva del Señor, yo soy siervo del Señor y no tengo que sufrir. Esa mentalidad no es bíblica. Ese no es el proyecto de Cristo y ese no puede ser el proyecto de ustedes. Va, ¿qué dice San Pedro? Primera de Pedro 1:6. Pedro, apóstol de Jesucristo. 1:6. Por este motivo, Por este motivo, rebosáis sin duda de alegría, rebosáis sin duda de alegría porque Dios nos ha elegido, porque somos siervos del Señor, porque estamos dentro de la una y única iglesia que fundó Cristo, que tiene las llaves del reino de los cielos, que tiene la potestad de lo que ate quedará atado en el cielo, porque el Señor nos ha preparado una mansión eterna en el cielo. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque mi Padre le ha preparado un reino. Por ese motivo, pero es preciso, no, otra vez, por ese motivo, ¿cómo es? por este motivo rebosáis sin duda de alegría. Estamos llenos de alegría, ¿ves? Somos los más dichosos de la tierra. Pero es preciso que todavía, Pero es preciso, hermanas siervas de Jesús, es preciso que todavía, por algún tiempo, por algún tiempo, mientras le llega la pelona, por algún tiempo, tengáis que soportar diversas pruebas. esto es lo que nos hace temblar a nosotros. ¿Otra vez? Pero es preciso que todavía por algún tiempo tengáis que soportar diversas pruebas. Esto es lo triste. Lo triste para el que no cree. Lo triste para el que no conoce el proyecto. Lo triste para el que no ha planificado una vida en santidad cargando la cruz de Cristo. Eso es lo triste. No. Pasar por pruebas, soportar las pruebas. No, yo no. Ya estoy muy vieja para la gracia. Yo tengo muchos años de mona. Yo tengo 20 años de mona, 30 años de mona. Ya me voy a morir siendo mona. Desde que nací casi soy mona. Sigue. De ese modo, cuando Jesucristo se manifieste, Si usted es capaz de soportar la prueba, cuando Jesucristo se manifieste, que venga en su gloria, la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor. entonces nos invita a vivir de esperanza, de la feliz esperanza. Un día va a venir el Señor. Y yo quiero ser como el oro en el crisol. Quiero ser probado como el oro fino que pasa la prueba. Hermanas, recuerden que nosotros debemos amar las virtudes. Pero las virtudes deben ser virtudes probadas. Y probadas son las virtudes que han pasado por la prueba. Si esta hermana yo la insulto, le hago daño, le calumnio y ella no agarra represalia contra mí, no se defiende, sino calla y le ofrece al Señor eso, esa mona tiene virtud probada, es humilde, tiene la virtud probada. Pero ella puede decir yo soy muy humilde, pero el día que me hagan poner brava me van a conocer. Ustedes no me conocen a mí, yo de por las buenas soy muy buena, pero de por las malas soy muy mala, no me conocen. Eso significa que esa mona tiene virtud, pero no probada. No pasa la prueba, pero la vida cristiana, para llegar a la santidad, es pasar por la virtud probada, como el oro en el crisol. Es necesario pasar por ahí. Primera de Pedro 2:19. Van a observar cómo en Primera de Pedro 2:19 lo dice de otra manera. Pensad que cuando se sufre injustamente es meritorio. Otra vez. Hermanas, yo quiero regalarles esta perla para que no sufran, para que sepan ofrecer a Dios su sacrificio. Pensad que cuando se sufre injustamente, Que cuando una monja la tratan mal injustamente, cuando cualquier persona la trata mal injustamente, es meritorio tolerar penas por consideración a Dios. es meritorio, eso es lo que hace santo, eso es lo que da la virtud. Cuando usted sufre algo, pero por amor a Dios. Si no sufre por amor a Dios, se llama masoquista. Pero si lo sufre por amor a Dios, entonces se llama virtud y eso se llama amor ágape sacrificial. Un amor de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Cristo tanto nos amó que dio la vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que el que da
la vida. Entonces es necesario sacrificarnos, dar la vida. Pues, ¿qué tiene de especial soportar los golpes cuando habéis faltado? ¿Qué tiene de especial soportar cuando usted ha faltado? Nada. En cambio, Dios considera meritorio que soportéis el castigo a pesar de haber obrado bien. Yo estoy plenamente seguro que todas ustedes tuvieron que pasar por ahí. Y si no han pasado, prepárense porque van a pasar por ahí. En el convento o en la vida cristiana, llámese como se llame, tenemos que pasar por injusticias. Nos tienen que calumniar, nos tienen que maltratar, nos tienen que humillar, nos tienen que despreciar, nos tienen que difamar, nos tienen que hacer pasar penas delante de la gente, nos tienen que hacer quedar en ridículo delante de la gente, nos tienen que tratar como basura. Todo eso tenemos que pasarlo. Pero si no lo aceptamos por amor a Dios, llegará a ser madre superiora, pero no llegará a ser santa. Escríbelo, eso es verídico, no falla. Es necesario que usted y yo sepamos esto. Ahora mire cómo dice en el capítulo 3, por ahí el versículo, creo que es el 13 por ahí, si no el 23, algo así. Si no, ¿qué dice el 13? Puede haceros mal si os afanáis. Ese, el 13, ¿verdad? Sí. Escuche. ¿Quién puede haceros mal si os afanáis por el bien? En cualquier caso, aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. Hay que sufrir, ese es el proyecto. El proyecto que tienen las siervas del Señor es sufrir a causa de la justicia. No les tengáis ningún miedo ni os turbéis. No le tengan miedo a las injusticias, que le traten mal, que le desprecien, que le humillen. No son siervas del Señor. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior. Al contrario, tenemos que darle culto al Señor en lo más profundo del corazón. 4:12. Primera de Pedro 4:12. Mire cómo San Pedro lo va mostrando de diversas maneras. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si fuera algo extraordinario. No se extrañen por el fuego que está encendido para probarlos a ustedes y a mí. Hermana, para probarla a usted y a mí. No se extrañe como si fuera, como algo como si no supiéramos. No, tenemos que pasar por ahí, ya estamos convencidos, estamos claros. Más bien estamos, Señor, ¿y cuándo me llegará? ¿Cuándo será? Qué raro que esta mujer no me trató mal, qué raro que esta persona no me trató mal, qué raro que... No, tengo que estar dispuesto, sigue. Alegraos más bien en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo. Esto el mundo lo llama ser masoquista. Es que hay que ser manso, pero no menso. Es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es esto, repítalo. Alegraos más bien en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Si ustedes y yo participamos, hermanas, aquí con los sufrimientos de Cristo, vamos a gozar allá con su gloria. Es necesario 2 más 2, 4, matemáticamente. Usted no puede decir, yo quiero ir a la gloria de Dios, pero yo no quiero sufrir aquí. Pero yo no quiero padecer aquí. Quítese eso de la memoria, quítese eso de la mente. Tenemos que estar dispuestos a sufrir en eso. Pero Pablo lo dice, Pedro, perdón, en el 3:8. Ahí dice más o menos cómo es que tenemos que ir muriendo nosotros. A ver. En conclusión, tenemos todos unos mismos sentimientos. En conclusión, para ustedes y yo aprender a morir con Cristo y a dar la vida por Cristo, lo primero que debemos hacer es tener todos los mismos. ¿Qué significa en castellano? Que todas las monjas que están aquí, que son siervas del Señor, deben tener los mismos sentimientos. Quiero sufrir por Cristo. Quiero morir a mi yo para que viva Cristo en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
Quiero ser capaz de soportar en mi carne los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Quiero hacerlo, como Pablo, gloriarse en eso. Me glorío en la cruz de Cristo, que todas las religiosas tuviesen ese sentimiento. ¿Cómo sería de bonito? ¿Cómo sería de bonito? Más bien, sería capaz de agradecerle a aquella monja que le ha hecho la vida a cuadritos. Porque esa monja que le hace la vida a cuadritos, o esa persona que le hace la vida a cuadritos a usted o a mí, nos está santificando. Ella se está perdiendo la santidad, pero a nosotros nos está santificando, forjando hombres y mujeres que capaces de dar la vida por Cristo. Repítalo. En conclusión, tened todos unos mismos sentimientos. Sed compasivos, amaos como hermanos. Los mismos sentimientos. Luego dice, ¿cómo aprendemos nosotros a morir a nuestro yo? Primero, Ser compasivos. hermanas, vean cómo morimos, cómo damos la vida por Cristo. En lo cotidiano, ser compasivos. Tristemente, y digo más todavía, desgraciadamente, eso lo hemos perdido en la iglesia. Ser compasivo con el otro. Nos dejamos contaminar del mundo, hermanas. Hemos perdido la compasión, la misericordia. Ya no sentimos el dolor ajeno. Eso lo merece, se lo merece. Cómo disfruto lo que le está pasando, que lo merecía, el daño que me hizo. ¿Usted cree que yo olvido el daño que me hizo aquella vez, la pena que me hizo pasar a mí, cómo me humilló? Y ahora sí, sienta lo que uno siente, carne propia. Perdimos la compasión, perdimos la misericordia. Que una hermana falló, perdemos la compasión con esa hermana, la misericordia. Entre todas abren un hueco, la entierran viva, le echan tierra, le montan encima para que no se salga. La matan viva, porque falló. Sí, ya sabemos que falló. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la compasión? Ese es el actuar del mundo. Pero ¿cómo morimos nosotros a nuestro yo y cómo morimos al mundo? Aprendiendo a tener compasión. ¿Con a quién? Con aquella persona que lo necesita. Con aquella persona que se equivocó, con aquella persona que falló, con aquella persona que pecó, con aquella persona que hizo el mal, con aquella persona que... Con esa persona. Esos son los sentimientos de Cristo. Al punto que llegó a decir, perdónalo, Padre, porque no saben ni lo que hacen. Un sentimiento de compasión. Yo no lo voy a mandar para el infierno. Que el Señor le perdone. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tendremos esos sentimientos? Esa es la conclusión. Pablo dice, en conclusión, morir es esto. En conclusión, tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cuál? La compasión. Segundo. Amaos como hermanos. Esa es la segunda. La segunda, amaos como hermanos. Ustedes dejaron su familia. ¿Para qué? Para hacer una nueva familia, la gran familia de los hijos de Dios, que tiene como centro el amor. Ámense los unos a los otros. La constitución, la norma, el mandato. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Será que en el convento se está viviendo eso? ¿Será que en la iglesia se está viviendo eso? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. No sé aquí, pero he ido a lugares donde las monjas, hay monjas que no se hablan. Aquí no. Menos mal que todavía ahora estoy comenzando. Sacerdotes que no se hablan. Cristianos que no se hablan. Pero sí, van a misa todos los domingos. Y la iglesia dice la iglesia, que la persona que tenga odio hacia otra y no le hable, no puede confesar ni comulgar. Porque las palabras de Jesús fueron claras. Perdona y serás. La vara que use para medir, con esa vara serás medido. ¿Lo recuerdan? Si no perdonas, no serás perdonado. Perdona nuestra ofensa como yo perdono a aquel. Y si no, ¿para qué? Aunque me confiese 1000 veces, no seré perdonado. Porque la condición es perdonar. Ámense. Sigue. Sed misericordiosos y humildes. Sean misericordiosos. Hemos perdido la misericordia. La misericordia es muy importante.
La misericordia entre ustedes mismas, la misericordia con los demás. Y como ustedes son siervas de Jesús, y una de las misiones, por ejemplo, es trabajar con los sacerdotes y orar por los sacerdotes, ustedes también deben practicar la misericordia con los sacerdotes. Les voy a decir algo aquí en secreto. Los sacerdotes tienen que practicar la misericordia con todo el mundo. Y decirle a todo el mundo, aunque le haya matado a su propia madre, porque soy el sacerdote que le han matado a la madre, y ha venido el reo a confesarse con él mismo, y ha tenido que decirle, yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del Padre. Le digo, quisiera matarlo, pero no, voy a perdonarle. Y tiene que perdonarle, practicando la misericordia a todo. El que llegue tiene que darle la misericordia de Dios. Y practica la misericordia siempre. Trata de hacerlo, y ese es lo propio del sacerdote. Pero eso sí, el día en que el sacerdote falle, ¿quién tiene misericordia de él? Nadie. Ni los mismos curas, ni la misma iglesia. Nos pusimos al nivel del humano. Ciertamente que lo humano y lo pagano, nada de misericordia. Pero ¿y la iglesia? La misericordia, ¿dónde queda? El sacerdote que falle es una porquería. Es lo peor que puede haber. Y debe morirse, púdrese ahí, muérese ahí. Pero que nadie le tienda la mano, que todo el mundo lo abandone, que todo el mundo, desde el obispo, de los curas, todo, tírenlo ahí, que se muera. Eso no sirve para nada. ¿Ese es el evangelio? No. Uno de los roles de las religiosas siervas de Jesús es orar por los sacerdotes y tener misericordia con los. Y esos sacerdotes que están tirados a la basura, ustedes con ojos de fe deben saber valorar lo que hay ahí, el sacerdocio de Cristo. ¿Y por qué no buscar la manera de recuperar eso? Que es un tesoro valioso. Ustedes deben pensar distinto al mundo. Jesús lo dice y Pedro lo recuerda. Eso no es fácil, eso es morir. Tener misericordia es morir a uno mismo, porque a lo mejor me hizo daño a mí y debo tener misericordia. Misericordia con todos. No devolváis mal por mal. Lo que le dijo el ganso a la gansa, no. Venganza, venganza. Eso no. En el cristianismo, no. No podemos permitir la venganza. Devolver mal por mal, no. Pero desgraciadamente, porque no hay otra palabra, desgraciadamente porque se pierde la gracia, una persona que no tiene gracia, una monja que no tiene gracia, es aquella que lleva cuenta del mal y que busca vengarse. Me la hizo, me la paga. Y no le perdono ni aunque me esté muriendo. ¿Cómo se puede vivir así? Si no hacemos esta constitución de la palabra de Dios, vida en nuestra vida, ya pueden ustedes organizar la constitución del grupo de ustedes, de la congregación, como ustedes le venga en gana y nunca servirá para nada. Nunca servirá para nada. Porque aquí está el corazón, dijo el Cantinflas, ahí está el detalle. Aquí en esta constitución. Ni insulto por insulto. Está diciendo Pedro aquí que una monja que esté muriendo a sí misma, cuando otra le haga la guerra, le dan ganas de mentarle la madre, pero no lo hace. Se la traga y dice, Señor, si fuera por mí, la volvería a picadillo y la tiraría al mar. Pero porque soy una monja creyente que quiere ser santa, uy, dame fuerza. ¿Cómo es? Dame paciencia. No me dé fuerza, porque me da fuerza la mato. Dame paciencia. ¿Sé capaz de soportar? Sí, solo por amor al Señor. Por el contrario, bendecid pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Bendigan, porque para eso somos cristianos, para heredar una bendición y para dar la bendición a los demás. No podemos, queridas hermanas, nosotros vivir como el mundo. Y voy a terminar porque tienen cara de hambre. Tienen cara que tienen hambre. Voy a terminar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Con eso termino. Y ustedes lo pueden leer si quieren, lo pueden leer mucho más atrás. De 4.1, segunda de Corintios 4.1 en adelante si quieren. Pero yo voy a
a resumir y terminar con esto. Segunda de Corintios 4:10. 4. Sí. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, la muerte de Jesús. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué difícil! ¡Qué fuerte! Pero esta era la realidad suya y mía. Y si no es este el proyecto que ustedes tienen, se montaron en el bus que no era. ¿Se equivocaron? Deberían más bien ser otra cosa. Doctoras, maestras, lo que quieran. Pero religiosas, otra vez. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ah, no somos tontos, es que tenemos una esperanza. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente expuestos a la muerte por causa de Aunque vivimos, nos vemos continuamente, no tenemos que desmayar. Continuamente expuestos a la muerte expuestos a la muerte por causa de Jesús. por causa de Jesús. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Y si vivimos ese proyecto en fe, seguro que no solamente para que lo miren y más nada. Si vivimos el proyecto en fe, en el capítulo 1, versículo 9. Si vivimos ese proyecto en fe, ¿qué alcanzamos? No lo voy a predicar solamente para que así terminamos con la palabra de Dios. Si vivimos este proyecto en fe, ¿cuál será el resultado final? El de la santa de hoy. Santa Teresa. Escúchenlo. No, 1 de Pedro 1:9. 1:9. Epa, grábenselo. ¿Para qué creemos esto? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué queremos vivirlo? Grábenselo. Pedro lo explica. 1 de Pedro 1:9. Ahí está el proyecto final. Y con eso nos vamos a comer tranquilos. Sabemos por qué lo hacemos. Vengan problemas, vengan tormentas. ¿No se acuerda que Jesús dijo que nos iba a llegar tanta tormenta que un día nos íbamos a cansar? ¿Y qué dijo cuando nos cansáramos? El que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo, no dice le quitaré la carga, lo aliviaré. Lo aliviaré. Pero venga a mí que esté cansado y agobiado. Nos vamos a cansar, eso es verdad. Pero ahí tenemos el refugio. Escuche. Alcanzando así la meta de vuestra fe. Alcanzando así la meta de nuestra fe. ¿Por qué lo creemos? Porque queremos una meta y la fe, eso que ustedes creemos, tiene una meta. ¿Cuál es la meta? Atención, hermano, atención. La salvación de las almas. La salvación de tu alma, la salvación de mi alma, la salvación de nuestras almas. Esa es la meta final de la fe. Por eso creemos en la palabra, por eso decidimos creer en ella, encarnar esa palabra, vivirla, para llegar a ser santos como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Papá Dios, tu palabra nos ilumina y nos fortalece. Gracias. Oh, cuán difícil es aceptar la cruz. Cuán difícil es tener como proyecto gloriarnos en la cruz de Cristo. Nos cuesta mucho, no estamos preparados, no estamos dispuestos. Pero al escuchar hoy tu palabra, ayúdanos a morir día a día a mi yo, a mi voluntad para hacer la tuya. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y de dónde, en qué universidad estudió usted? Una vez tuve un debate como con 100 pastores. Y cuando el primero que se enfrentó, los otros iban a debatir conmigo y ya no quisieron debatir. Y le dije, ¿por qué no quieren debatir? Y uno agarró el micrófono y dijo, no, porque es que usted ha ido a estudiar a las mejores universidades del mundo. Y en ese tiempo yo no había salido de Venezuela siquiera. No es eso. Es que Dios ha regalado ese don. Aspiren al don de la profecía. Donde ustedes ni se imaginan que a veces voy a un lugar a compartir y yo le digo, Señor, ¿y hoy de qué me van a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Y hoy qué me van a preguntar? ¿Y qué cita me va a dar? Ay, Señor,
Y ni sé. Y llego y le digo, Señor, aquí estoy en tus manos. Y ustedes no me van a creer. Pero me llegan las citas y las ideas así y pelean en la cabeza a ver cuál entra. Y yo cuando termino le digo, Señor, me quedo admirado. Ustedes se sorprenden de mí, yo me sorprendo de Dios. Le digo, Señor, te la vacilas, qué bravo eres, qué fantástico, qué maravilloso. Yo sabe cómo aprendí, debatiendo con los pastores, no sabía qué me iban a preguntar, no sabía de qué iglesia era, no sabía qué le iba a responder, pero confiaba en el Señor. Hacía oración, sí. Leía la Biblia, sí. Y recuerdo que un día me invitaron en una comunidad en Venezuela, me invitaron. Una cantidad de gente, más o menos como aquí, pero eran todos maestros, eran maestros del país, eran AB, algo así se llama ya, AB, algo así. Todos los maestros de la religión, de los colegios, ajá, sacerdotes, religiosas y laicos, que cantidad. Y a mí me invitaron y yo fui. Y yo por más hacer, para comenzar le dije, ¿de qué quiere que les hable? Más bien no lo hubiese dicho. Se paró una de las encargadas de ahí, eran profesores, ¿me entienden, no? Era gente preparada, puro psicólogo, abogado, sociólogo, bueno, doctores, pura gente. Y se paró una monja, una religiosa, y me dijo, señor cura, ¿qué se ha creído usted? ¿Que aquí hay pura gente ignorante? Nosotros aquí somos la mayoría profesores y nos esforzamos cuando vamos a dar la clase, hemos preparado, ya hemos escrito lo que vamos a dar, hemos hecho un esquema, lo llevamos desarrollado para exponerlo y tenemos fundamento aquí, fundamento acá, para no dar basura, sino darle a la gente, a los alumnos, una enseñanza bien buena. Y usted, irresponsable, ha llegado aquí y todavía no sabe ni siquiera de qué va a hablar. Cura irresponsable. Qué pena. Hemos venido a perder el tiempo con usted. Y yo me quedé como perrito regañado. Pero como yo no había preparado nada, me había preparado yo. Le dije, pues bueno, ustedes me perdonan, pero ¿qué voy a hacer? Yo me preparé, pero no he preparado nada. Pero yo sí me preparé. ¿De qué quiere que les hable? La monja se sintió brava y los otros con ella, los grupos, pues. Pero ya habían algunas personas que me conocían. Y por allá uno dijo, yo quisiera que nos hablara de tal cosa. Creo que fue de la fe. Él dijo, bueno, está bien, vamos a hablar de ahí. Y comencé, y me iban llegando las citas, y tome. Toda una mañana, sin tocar un papel, sin agarrar la Biblia, iba buscando a la gente, tome, y la gente emocionada. Al final la monja se paró y pidió perdón. Y dijo, esto yo no lo sabía, esto nunca lo había visto, esto es fuera de lo normal. Perdone, padre, pero no sabía que esto podía darse. ¿Cómo usted sin prepararse iba a hablar? Esto me perdona. Sí, yo también me quedo sorprendido, porque es el don de la profecía. Díganle a Dios que le den ese don. Hagan como Salomón, pídenle a Dios sabiduría para poderlo hacer. Y hagan como hacían los apóstoles, pídenle la fuerza del Espíritu Santo para que les dé la luz y para que les dé la fuerza para hacerlo. Pero pidan, se les dará. Busquen, encontraréis. Toquen, se les abrirá. Pidan el don de la profecía, más que el don de lenguas. Repítalo y sigue. El que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Habla a los demás y les ayuda a crecer en la fe. Siga. Les exhorta y los conforta. Los exhorta y los conforta. Pase al versículo 18 para no leerlo todo. Versículo 18.
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo doy gracias, dice Pablo, a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, evangélicos y carismáticos que creen que... no hablo de los carismáticos buenos, repito de nuevo, porque hay carismáticos que sí tienen el don de lengua. Hablo de los carismáticos que sin tener el don de lengua, hablan en lengua engañando a la gente. Y hablo de los protestantes que sin tener el don de lengua, hablan en lengua para engañar a la gente. Siga. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido 5 palabras con sentido para instruir a los demás para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. que 10.000 en lenguas. ¿A qué hablar en lenguas? Si no hay quien la interprete, si la gente no lo va a entender. Hablo más en lengua que cualquiera de ustedes, dice Pablo, pero cuando estoy en la comunidad, hablo 5 palabras que la gente me entienda, más que 10.000. Y entonces, los que hablan en lengua quieren hablar más en lengua que en palabras que la gente le entienda. ¿Para qué? Simplemente para darse el lujo ahí, para que crean que ellos sí tienen a Dios y los demás no tienen a Dios. Bueno, de todas maneras, ahí sigue hablando, pero usted lo puede leer en su casa. La segunda pregunta que me hizo del canon. El canon. Esto no existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo, vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera les mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día, a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo fue que se hizo la Biblia y por qué nosotros tenemos 73 libros y ellos tienen 66? ¿Por qué? Porque ellos tienen menos que nosotros. Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué va a responder? Es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le pusieron 7 libros. Oigan bien, los católicos le pusieron 27 libros a la Biblia. No le quiten 20. No son 7. Los católicos le pusieron 27. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon. Llamémoslo así, una Biblia. Que era la traducción de Alejandría. Y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué escritura está hablando Pablo? De las escrituras que él conocía hasta entonces. ¿Cuáles eran las escrituras conocidas hasta entonces? El canon de Alejandría, con 46 libros. El canon de Alejandría con 46 libros. Viene Cristo, vienen los apóstoles, y cuando viene Cristo, los judíos se fraccionaron en 2.
Los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles, agarraron el canon de Alejandría, utilizaron el canon de Alejandría, predicaron con el canon de Alejandría, pues ese canon lo agarran los judíos cristianos. Pero los judíos no cristianos dicen, nosotros no creemos que Cristo es el Mesías. Nosotros no creemos en los apóstoles. Por tanto, nosotros no creemos en ese canon. Nosotros tenemos que hacer un canon, una Biblia para nosotros. Se reúnen los judíos y hacia el año 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los cristianos decimos, no podemos quitarle 7, porque Cristo los utilizó, porque los apóstoles los utilizaron, y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y entonces nosotros agarramos el canon de Alejandría que utilizó Cristo y los apóstoles. Los judíos se quedan con 39 libros. No aceptan el Mesías. Como no aceptan el Mesías, no aceptan ni el canon de Alejandría con 46, ni tampoco aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. Quitan los 27, no lo aceptan, y quitan 7 libros. Los judíos tienen su propia Biblia con 39 libros. Vienen los cristianos, que somos los católicos, hacen la Biblia, el Papa San Damaso I, agarran los 46, no los judíos, que no creyeron en Cristo, le pusieron 27 libros. ¿Sabe qué es lo curioso? Que los protestantes le quitan 7 libros que no se los puso la Iglesia Católica, que ya existía antes de Cristo. Y de los 27 libros que la Iglesia Católica le puso, no le quitan ni uno. Los 27 libros que la Iglesia Católica les puso están completicos. ¿Y por qué los protestantes no se lo quitan? Por algo, por algo. Porque en la teoría ellos dicen que la Iglesia Católica es la gran prostituta, pero en la práctica ellos saben que la Iglesia Católica es la verdadera. O si no, ¿por qué creen que la Biblia es palabra de Dios? Vino Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica y fue incapaz de quitarle esos 7 libros. Los puso a final, después del Apocalipsis. Después de Martín Lutero vienen los protestantes, y todos los protestantes, todos, sin excepción, tenían 73 libros. Todos. Hasta el año 1825, que las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia. Lo mismo que hicieron los judíos, que no creyeron en Cristo, lo hacen los protestantes que tampoco le creen a Cristo, que le creen al pastor. Y se olvidaron de lo que había dicho San Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. ¿Qué había dicho San Juan en el capítulo 22, versículo 18? Vamos a escucharlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Se olvidaron los protestantes de este capítulo y de este versículo. Óigalo. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. El que añada, siga. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. No se le puede poner ni se le puede quitar. Cualquiera me puede decir, pero ahí habla este libro, se refiere al Apocalipsis. Está bien, está bien. En primer lugar se refiere al Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos que se refiere también a todas las Sagradas Escrituras? Porque está al final de la Biblia.
en el capítulo final del Apocalipsis, 22, 18. Al final. ¿Por qué sabemos que no solamente se refiere al Apocalipsis? Han de saber ustedes que San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis hacia el año 90 más o menos, estaba escribiendo el Apocalipsis, lo terminó de escribir hacia el año, póngale usted, hacia el año 100 lo terminaría, o en esa época, hacia los años 90, San Juan escribe el Apocalipsis. Del 90 al 100, pongámosle allí para no pelear, que San Juan escribe el Apocalipsis. Pregunto, ¿se acuerdan en qué fecha fue que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que existía? El año 90. ¿Y cuándo fue que Pablo escribió el Apocalipsis? ¿Hacia el año? ¿Que Juan escribió el Apocalipsis hacia el año 90 y algo. 90 a 100, por allí. Ahora saben por qué Juan dice, el que le quite o el que le ponga, porque en esa época los cristianos estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando 7 libros al canon de Alejandría. Y San Juan le está advirtiendo a los cristianos que eso no es correcto, que eso no se debe hacer, que el que le quite o el que le ponga, porque habían declarado en el año 90 que para los judíos existía el canon de Palestina. Y San Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y San Juan le dice a los cristianos, no, para nosotros no. El que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. Eso fue para los judíos de aquel tiempo. Y eso es para los protestantes del año 1825, que le quitaron igual que los judíos allá 7 libros, los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni que le pongan, esos fueron exactamente los mismos que le quitaron los protestantes en el año 1825. ¿Y dónde quedó la advertencia del Apocalipsis? Los protestantes no le hacen caso, porque el pastor le dijo que no le hicieran caso. Y no es que leen la Biblia, puro engaño. Ahora, me decía del rosario. ¿Por qué rezamos nosotros el rosario? Porque el pueblo de Israel oraba repitiendo. Jesús en la cruz, ¿se acuerda? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba repitiendo el Salmo 22. Escúchelo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así oraban los judíos, repitiendo. Y Jesús está en la cruz, orando, repitiendo. Salmo 22, 1. ¿Lo tiene? Léelo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está el Salmo. Jesús está repitiendo un Salmo. Así oraba Jesús. ¿Por qué nosotros oramos repitiendo? Porque en Mateo capítulo 26, versículo 44, volvemos a encontrar a Jesús repitiendo, orando, repitiendo, como judío que era. Las palabras que lanzo no me salvan. El capítulo... Los dejó y se fue a orar por tercera vez. Se fue a orar por tercera vez. Repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo será allá en el cielo? ¿Cómo será la oración allá en el cielo? ¿Cómo oran los santos en el cielo? Apocalipsis 4:8. 4:8 o no, que 1:4 es la cosa, ¿no? A 4:8, ¿está bien? A 4:8. ¿Cómo dice Apocalipsis 4:8? ¿Cómo oran allá en el cielo? Cada uno de los 4 vivientes tiene 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por dentro. Y repiten. Otra vez. Y repiten. Otra vez. Y repiten. Otra vez. Y repiten sin descanso día y noche. Santo, santo, santo. ¡Ay! En el cielo también son católicos. Los ángeles también son católicos y oran diciendo, repitiendo, no una vez ni 3 veces, día y noche. Santo, santo, santo.
repitiendo día y noche. Ustedes imagínense el problema que van a tener los protestantes cuando lleguen al cielo y tengan que repetir día y noche como los católicos. Hermano, y Jesús en Lucas 11:1 le dice a los apóstoles que deben orar repitiendo. Le pidieron que le enseñara a orar y Él les va a enseñar. ¿Cómo? Repitiendo. A ver, y aquí, hermano, usted tiene unas preguntitas que me tiene que hacer que le dije que me la hiciera, ¿no? Se está haciendo el loco. Usted me dio unas preguntas que me tiene que hacer. No se me hagan loco. Yo quiero que me hagas preguntas. Ajá. Estaba Jesús orando en cierto lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Siga. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Aquí está. Señor, enséñanos a orar, porque los católicos dicen una cosa, los protestantes dicen otra, no sabemos cómo orar. Enséñanos a orar y se acabó el problema. Siga. Él les dijo: cuando oréis, decid. ¿Cómo? Cuando oréis, decid. Cuando oren, digan. Padre, santificado sea tu nombre. Cada vez que oren, digan, Padre, y el Padre Nuestro les enseñó. Les enseñó a orar repitiendo. Por eso nosotros oramos en el Santo Rosario repitiendo. Porque al repetir ponemos más atención. Al final de tanto repetir va llegando aquí lo que estamos diciendo. Si estamos concentrados. No se trata de repetir por repetir. Como una viejita que rezaba el rosario allá en una comunidad. Rezaba el Ave María tan rápido, que usted lo único que entendía era: salga María entre todos, salga María y entre todos, salga María y entre todos, salga María entre todos, salga María entre todos. ¿Por qué rezaba tan rapidito? No, así no es. Cuando nosotros repetimos es para asimilarlo. Los mismos protestantes repiten. ¿Acaso los protestantes no cantan alabaré? Mire que están repitiendo. Alabaré 2, 3, varé a mi, alabaré 4, alabaré 5, alabaré 6. Están repitiendo. Tontos, no repitan. Señor, yo te alabo. Gloria, gloria, gloria. Están repitiendo. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén. Están repitiendo, no repitan. Eso es malo. Pero cuando el católico repite, sí es malo. Cuando ellos repiten, no es malo. A Petronilo le patina en coco, le patina en coco, le patina en coco. Buenas noches, padres. Mi pregunta es, en el momento de la infidelidad entre dos personas, hombre y mujer, ¿qué pasa del Espíritu Santo y del alma? Quisiera saber si el Espíritu Santo sale del cuerpo y el alma se queda a sufrir el pecado. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ahí está la respuesta. A ver qué pasa cuando nosotros pecamos. Si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿El Espíritu Santo se va y nos deja? ¿O qué es lo que pasa? Vamos a ver, lea. 4:29. 4:29 en adelante. No digáis palabras que puedan herir, sino las que sean oportunas para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Siga. Con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Fuiste sellado, ese sello no se lo quita nadie. El Espíritu Santo está ahí. Que usted lo entristece, sí. Que yo lo entristezco, sí. Lo entristecemos. Pero no se va. Fuimos sellados con Él. Eso lo tenemos para siempre. Y por tanto,
nosotros lo que tenemos que es descubrir lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Descubrir que el Espíritu Santo está en nosotros. Creer que está en nosotros. Y entonces así evitamos entristecerlo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? No sabéis, se nos ha olvidado, no lo sabemos, pero ahí está. Lo entristecemos, pero no se va. Él nos acompaña. Él está con nosotros. Preguntica. En caso de que una persona borracha, y en un segundo le llega la muerte, y si esa persona le habla a Dios y le dice un segundo antes de su muerte, le pida perdón, misericordia por su persona y que nunca más va a tomar esa bebida, puede ser que Dios le escuche o no, Padre. Claro que sí lo escucha. Claro que sí. Dios no va a oír el que hizo el oído, no va a ver el que hizo el ojo. Dios es misericordioso. Y Dios nos escucha. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel 18:23. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios está dispuesto a perdonarnos. Ahora, claro está, si usted nunca quiso recibir el perdón, siempre se negó a recibir el perdón, ya es otra cosa. Pero si usted siempre está abierto al perdón, siempre busca el perdón de Dios, y en ese momento se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le perdona. Le hice esta pregunta porque la palabra de Dios dice que ningún borracho heredarán el reino de los cielos. A menos que se arrepienta. Ningún homosexual heredará el reino de los cielos, a menos que se arrepienta y cambie. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Ningún que le dé ira, orgulloso, soberbio, entrará en el reino de los cielos. Ninguno, a menos que se arrepienta. Cuando se arrepienta, sí, todos podrán entrar al reino de los cielos. No soy evangélico, pero tengo 3 hermanos, pastores, padres, y siempre ellos dudan y me dicen que un solo Dios en 3 personas es imposible. Si me puede explicar sobre eso. Muchísimas gracias, Padre, por su explicación. Bueno, eso es verdad, es imposible que 3 sean uno. Y ellos tienen razón. Usted busque un matemático que le explique cómo 3 pueden ser uno. Matemáticamente es imposible. A la luz de la fe, no solamente 3 pueden ser uno. A la luz de la fe, según dice San Juan capítulo 17, versículo 21, o si quiere lo podemos leer desde el 20, no solamente 3 pueden ser uno. 4, 5, 10, 1000, millones pueden ser uno. Vamos a ver. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre. El 21. Juan 21, ¿eh? No, Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Para que todos, no dice 2 y 3, como aquí la pelea de los protestantes, ¿cómo 3 pueden ser uno? Ahora yo le pregunto a los protestantes, otra vez. Para que todos sean uno. ¿Cómo puede ser que todos, no 3, todos sean uno? Matemáticamente eso no da. Que todos sean uno. Millones de personas, que todos sean uno. ¿Como quién? Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros. Que también sean uno en nosotros. Eso es difícil para el que no quiere creer. Porque a la luz de la razón no se puede. A la luz de la fe, sí. Aquí la Biblia dice
que todos podemos ser uno, a ejemplo de Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, que son los tres, uno solo. Otra parte donde varias personas pueden ser uno, Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5, 31. Que un protestante me explique esto. Uno de esos pentecostales que dice que es imposible que varias personas sean uno. O son tres o son uno. Entonces aquí le decimos, o son dos o son uno. Vamos a ver. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. y los dos serán uno solo, una sola carne. Que me explique un protestante cómo hace eso. Y que la mujer está en Argentina trabajando y el marido está aquí en Paraguay y los dos son uno. ¿Cómo se explica? La Biblia, ¿cómo lo explica? Dale. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. No, se comió la frase que yo estoy esperando. Gran misterio es este. ¿Cómo? Gran misterio es este. Eso es lo que yo quería que usted leyera. Repítalo. Gran misterio es este. Aquí que sepan los pentecostales, eso no se entiende. Eso es un misterio, no. Gran misterio es este. Es un misterio grande, tan grande que no cabe en la cabeza pequeñita de los pentecostales unidos. Es un gran misterio. Misterio es cuando no se puede entender que dos personas sean uno. Es un gran misterio. Que tres sean uno. Por eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad. Porque la Biblia dice que dos sean uno es un misterio. Que tres sean uno es un gran misterio. Y si es un gran misterio, sí tienen razón los pentecostales unidos. No se puede entender. Hay que creer porque es un misterio. Dijo una señora un día, una evangélica, me dijo: señor cura, desde que yo conocí el evangelio, para mí no hay misterios. Le dije: uy, señora, gracias a Dios que hoy me la puso en el camino, porque para mí sí hay misterio. Dijo: dígame, y yo le resuelvo ese misterio, porque desde que conozco al Señor, me convertí, ya los misterios se acabaron. Le dije: ¿quién creó el mundo? Dijo: Dios. ¿Ve que le puedo descifrar todos los misterios? Le dije: no, es que todavía no le he preguntado el misterio. Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? La señora sumaba, restaba, multiplicaba y dividía, no daba. Dijo: no sé. Le digo: ¿sabe por qué usted no lo sabe? Porque eso es un misterio, ahí se muere pensándolo y no puede. Eso es de creer, eso no se puede sumar, restar y multiplicar y sacar conclusiones. Que tres sean uno es un misterio. Buenas noches, soy Luis Gauto, 83 años. Me acuerdo que allá por el año 80 hice el cursillo de cristiandad. No le entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, soy Luis Gauto, 83 años. Allá por el año 80 hice el cursillo de cristiandad de colores. Mi pregunta o mi consulta es esto. Usted ya me explicó, padre, que defraudar y robar en cierto modo es la misma cosa. Pero digo yo una cosa, para nosotros, de poca cultura, de poco entendimiento de la lengua española, para nosotros defraudar es más liviano que robar. Y en la Biblia, Reina Valera dice: robar, me están robando, le habremos robado al Señor. Entonces el pastor bambolea su Biblia y dice: y ustedes no dan su diezmo y está robando, robando, robando. Si dijera defraudar, a mí me parece más livianito, a pesar de ser la misma cosa, pero es así dice. Entonces sí. Reina Valera dice robar y la Jerusalén dice defraudar. Sí, es que la palabra robar es más práctico para los protestantes. Sí, creo que sí. Porque al decir robar, entonces le están mostrando a la gente que tienen que dar el diezmo para no robar.
Y entonces, antes el pueblo de Israel le robaba el diezmo a Dios. Ahora los evangélicos, los pastores evangélicos, le están robando el diezmo a Dios. Ya no se lo da a Dios, que era para los pobres, ahora se lo roban ellos para ellos. Eso es robar. Pero ciertamente robar o la otra palabra, ¿qué? Defraudar. Defraudar de todas maneras significa lo mismo, solo que robar presenta como algo más fuerte para que... Parece más intimidatorio. Sí, más obligatorio y más condenatorio. Mañana de Mondaseini, bueno, no queremos ser ladrón. Me acuerdo que usted no entiende guaraní. Bueno, otra consulta cortita. San Mateo 5:13 dice, bienaventurados son los pobres de espíritu en Jerusalén. El Testigo de Jehová y Reina Valera dice, los pobres de espíritu. Nuestra Biblia, Latinoamérica y otros, dice espíritu de pobre. Bienaventurados son los que tienen espíritu de pobre. Y yo no entiendo la diferencia entre pobre de espíritu y espíritu de pobre. Muy bien. Espíritu de pobre es mejor para entender que pobre de espíritu. Porque pobre de espíritu, la gente lo está entendiendo mal. La gente lo está entendiendo mal. Incluso he escuchado sacerdotes predicar erradamente sobre pobre de espíritu. Sí, escuché. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, primero vamos con pobre de espíritu. Pero sí. Cuando Jesús dice, según la Reina Valera, si usted dice, ¿no? Cuando Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mala interpretación es decir esto. Jesús estaba diciendo que los pobres no eran dichosos, que los que eran dichosos eran los pobres en el espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se refería a los pobres, sino a los que tienen un espíritu pobre. Y eso no es verdad. Porque el que tiene un espíritu pobre es aquel que roba, que mata, que comete adulterio, que comete fornicación, que comete esto, que está tan alejado de Dios que su espíritu está pobre. Y Jesús nunca quiso decir que es bienaventurado ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una mala interpretación. Eso no es correcto. Una tercera. Y ya va, pero déjeme explicarlo y ya le doy chance. Está entendido. Porque necesito explicarlo porque he escuchado incluso hermanos sacerdotes decir que Jesucristo no estaba diciendo que dichosos los pobres, sino más bien los que tenían un espíritu pobre. Y un espíritu pobre no, Señor. Nosotros tenemos que tener un espíritu rico. Pero nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Pero pobre de espíritu se interpreta, pobre de espíritu significa que no tengo riquezas espirituales. Sí. Ahí está la mala interpretación segunda. Sí, Pobre de espíritu no tiene riquezas espirituales. Está tan apegado a las cosas materiales que es pobre de espíritu, no tiene riquezas espirituales. O sea que Jesús dijo que dichosos ellos porque ellos el reino del cielo. Eso es la segunda mala interpretación. La verdadera interpretación, y por eso la otra Biblia dice, la otra traducción, ¿cómo es que usted dijo? Uno dice pobre de espíritu y otro espíritu de pobre. Espíritus de pobre, ese sí es, para no confundir, porque pobre de espíritu tiene 3 significados. Y he escuchado predicar 2 significados que no son. Y el que es, no lo han predicado. Pobre de espíritu significa que no es pobre porque nació pobre y ha vivido pobre por desgracia de la vida. Pobre de espíritu significa que pudiendo ser rico como Cristo, no fue rico porque le dio el dinero a los pobres. Aquello que le dijo al rico, quiere tener, está bien, cumplió los mandamientos, te falta algo, vaya, vende tu dinero
y dáselo a los pobres. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué el rico se fue y no quiso hacerlo? Porque no era pobre de espíritu. No, ¿y qué es pobre de espíritu? Aquel que lo da todo a los pobres y él se queda con lo necesario, queda pobre, no por desgracia, sino porque tenía un espíritu que lo llevó a colaborar con los demás y entonces comprendió a los pobres. Pobre de espíritu, tiene un espíritu generoso que se desprende, se queda sin nada. San Francisco de Asís, pobre de espíritu, se desprendió de la riqueza de su papá, se desprendió de aquello, se quedó sin nada. Él no era pobre de cuna, era pobre de espíritu. Estaba pendiente en ayudar a los pobres, en desprenderse. Tiene un espíritu de pobre, lo da todo, lo comparte todo. Entonces mejor la traducción, dichosos los espíritus de pobre, es decir, aquellos que se desprenden y aman el desprenderse y quedarse con lo justo y necesario para vivir. Eso se llama espíritu de pobre. Cristo, el mejor ejemplo, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Eso se llama espíritu de pobre. En castellano se lo traduzco. Cuando Jesús dijo dichoso, en Mateo, no estoy hablando de Lucas. Cuando Jesús dijo en Mateo, dichosos los pobres de espíritu, o los de espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí. Se lo traduzco en castellano. Dichosos todos los ricos que se desprenden de las cosas materiales y lo comparten con lo que nada tiene, quedándose con lo necesario. Dichosos ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los ricos que se desprenden de su riqueza para ayudar al necesitado. Eso es un pobre de espíritu. Y Lucas dice al revés. Lucas no dice eso. Mateo le da a los ricos la oportunidad de entrar al cielo. Dichosos los pobres de espíritu. Es decir, los ricos que se desprenden de su riqueza se ganan el cielo. Lucas no dice así. Lucas dice, dichosos los pobres, punto y aparte. Dichosos los pobres, ya no es pobre de espíritu. Los pobres de espíritu de Mateo son los ricos que se desprenden. Sí. Dichosos los pobres de Lucas, los pobres que usted y yo conocemos, que no tienen que comer, que andan sin... Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí pagaron los malos que hicieron. Aquí sufrieron, aquí purificaron, como el pobre Lázaro. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Y después que dice, dichosos los pobres, que los pobres no se lo creen. Sí. Y los ricos se burlan de eso. Y después que Jesús dice, dichosos los pobres, porque hay el reino de los cielos, dice, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa. Y a continuación, Jesús presenta entonces al rico Polo y al pobre Lázaro. Así es. Van mostrando. Entonces los apóstoles se sorprenden y le dicen, si esa es la condición del rico, Señor, entonces ¿quién se salvará? Porque Jesús dijo, y ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en la tierra. Les aseguro que es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y ellos dijeron, y ay, entonces ¿quién se va a salvar? Lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. ¿Qué significa? Que sí hay ricos que pueden desprenderse de su riqueza para ayudar a los pobres. Y entonces son dos bendiciones especiales. Una bendición para los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y una bendición para los ricos que se hacen pobres porque ayudan a los necesitados. Que en castellano se lo traduzco, no puede haber un rico cristiano, ni un cristiano rico. O es cristiano o es rico. Si es cristiano, la riqueza que tiene no es para él, es para ayudar. Y por eso entonces Jesús dice, gánense el cielo con el dinero mal habido. Con el dinero que ustedes han agarrado, gánense el cielo. Atesoren tesoros en el cielo. Ricos que me escuchan, no se pongan bravos. Aprovechen la riqueza para ayudar a los pobres y tendrán un tesoro en el cielo. No es que ustedes van a vender todo y se van a quedar en la ruina. No, de lo que tienen, vaya. Pero padre, entonces voy a vender mi empresa y no voy a producir nada.
y se lo voy a dar a los pobres. A ver, entienda el evangelio. Sigue trabajando en la empresa, páguele bien a los obreros, no le robe el sueldo. Páguele bien. De lo que usted gane, agarre para su casa, para usted comer y su familia, y de lo que le quede, dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Ya no nos queda otra o la última? Mi última pregunta, la consulta es, el Padre Nuestro, San Mateo 6:13, dice lo que ya le dije, no nos dejes caer en la tentación, Biblia Jerusalén. Reina Valera, no nos metas en tentación. Sí, no nos deje caer en la tentación significa que el diablo nos va a tentar y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para no caer. No nos meta en la tentación significa que Dios nos va a tirar en la tentación, pero eso tiende a confusión. Tiende a confusión, que quiere decir que Dios quiere que usted peque para condenarlo y mandarlo para el infierno. Pero también puede ser, y esa sería la interpretación debida, pero para evitar mejor esa confusión, es mejor no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque también puede ser, no nos meta en la tentación significa que Dios permite la tentación para que nosotros la superemos y así tengamos virtud y así alcancemos el cielo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Mateo 4, que es el mismo Mateo 6, Mateo 4, versículo 1, dice, y el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, que Dios conduce a la persona a la tentación para que la supere, no para que caiga en el pecado, sino para que al superarla tenga un realce grande, una santidad, una gracia. Y por eso ellos ponen esa, pero se puede malinterpretar. Para evitar la malinterpretación, la iglesia dice, no nos deje caer en la tentación, para que no nos acusen de que estamos diciendo que Dios quiere que nos condenemos y nos manda la tentación para que caigamos. Es decir, que Dios está haciendo el papel del diablo. ¿Me captó la idea? Muy bien. Bueno. Padre, discúlpame. Pregunta clave. Las mujeres que abortan y se arrepiente de corazón, ¿será salvada cuando mueran? Y también los protestantes critican mucho de nosotros sobre la Eucaristía y nuestras imágenes que tenemos acá, la Virgen, y también todas las imágenes que tenemos en la iglesia. Y si nos puede explicar un poco eso. Una mujer que aborte, asesinado, es como si usted agarrara a su hijo que tiene 5 años o 1 año, agarre un cuchillo y lo descuartice. Exactamente eso es abortar. No hay distinción. Y si no, pregúntele a un doctor qué es abortar. Agarrar unas pinzas y comenzar a descuartizar un niño como se descuartiza un pollo en el vientre de la mamá. Es un asesinato. Es un pecado mortal. Si la mujer se arrepiente, Dios le perdona. Para eso dejó el sacramento de la confesión. A quien ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Sí, como sacerdotes de la misericordia, debo decirle a todas las mujeres que han abortado que ese peso está encima. Y ustedes se convirtieron en lloronas porque ese niño siempre va a llorar en su vientre. Siempre en el vientre suyo estará el eco, el llanto de ese niño y usted será una llorona toda la vida. El llanto de ese niño cuando lo estaban descuartizando quedará en su vientre. Y por eso la mujer que aborta le dicen que es una llorona. Porque el eco, el llanto del niño queda dentro y siempre está allí. Pero sepa que Dios, si estás arrepentida y le pide perdón, Él no te lo niega. Te da el perdón y calma ese llanto de ese niño de su vientre. Es decir, deja de ser una llorona. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Porque Dios vino no por los justos, vino por los pecadores. Invito a todas las mujeres que han abortado y no se han confesado, que se confiesen. Y si ya se confesaron, bueno, ya Dios le perdonó, si estaba arrepentida.
Invito a los novios que hicieron abortar a su novia a que se confiesen porque ustedes también son cómplices. Invito a los doctores que practicaron este asesinato a que se conviertan antes de morir, porque están asesinando, matando, y ustedes juraron dar vida, no quitar vida. Invito a las enfermeras y a los enfermeros que apoyan el aborto a que se confiesen también. Debe confesarse el doctor que practicó el aborto, la enfermera que colaboró, el novio que ayudó o que apoyó, el papá de la muchacha que pagó el aborto, la mamá que se cayó la boca y no dijo nada, y ella que lo permitió. Deben confesarse. Y también debe confesarse la amiga que la aconsejó abortar. Todos son cómplices del asesinato y todos son culpables. Pero Dios les brinda la misericordia a todos. Y no es casualidad que estén escuchando esta charla o estén viendo este video, no es casualidad. Es que Dios quiere que hoy te conviertas. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Vamos a darle gracias después al Señor por esta bella oportunidad. ¿Le respondí o me quedó alguna? No. ¿Sí le respondí, verdad? ¿O quedó? No quedó ninguna pregunta, ¿no? Señor Dios omnipotente, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de estar compartiendo tu palabra. Como sacerdote tuyo, Dios Altísimo, he sembrado la semilla del reino en la mente y en los corazones de los seres humanos que la han escuchado. Ahora la confío, Señor, a tu divina providencia. Haz crecer esta semilla sin que nadie se dé cuenta, al dar fruto en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Antes de irme, debo despedirme de los hermanos hermanos separados que están a través de las redes sociales, que son fieles. Ánimo, un abrazo, sepa que los amo. También a los católicos que nos siguen. Debo decirle a todos ustedes que compartan los videos, ustedes están grabados, una vez más les digo, si quiere Benjamín, póngale la última vez la cámara para que se den cuenta y saluden la cámara mientras yo le doy la información. Y debo decirle que el Papa, cuando nos nombró misioneros de la misericordia, nos mandó a predicar a los sacerdotes, les dije que 1000, la misericordia de Dios, que es lo que estoy haciendo, a confesar los pecados reservados a la Santa Sede. Y ahorita en abril, que nos reunimos, el abril pasado, nos puso una tarea más. La tarea de la que estábamos hablando, que el pueblo se preocupaba por los pobres. ¿Se acuerda para quién era el diezmo? Para los pobres. Y el Papa quiere retomar eso, que todos nos preocupemos por los pobres. Y nos dio el encargo a los misioneros de la misericordia. Deben recordarle a la gente que una obra de misericordia es ayudar también a los pobres. Tenemos que hacer una obra de caridad y que vamos a ser juzgados por el amor. En cumplimiento de esta misión que el Papa me ha dado, yo quiero ayudarles a ustedes que hagan obras de misericordia. Háganlo en su patria, en su comunidad, con su gente. Pero si alguien quiere hacer una obra de caridad más allá de su tierra, Venezuela está pasando por momentos difíciles, gente muriéndose de hambre, necesidad de medicinas, de cosas, ropa, lo que sea. Ustedes, si algún día quieren ayudar, pueden hacerlo de muchas maneras. Grupo de apostolado que reúnan, por ejemplo, ropa que ya no usan pero que está buena, zapatos que no usen pero que están buenos, cosas que quieran obsequiar para la gente allá, de crema dental, de desodorante, de jabón, de toalla sanitaria para las mujeres, cosas que allá es muy difícil de encontrar y que ustedes puedan colaborar. Y pueden enviarlos y cualquier cosa, pueden hablar con la secretaria, la que está grabando, y usted puede decir, yo quiero mandarla a una dirección, manda sus cosas. Si algún día quiere, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Y si quieren económicamente, abrimos por internet una aplicación que se llama Patreon. Patreon. Usted baja esa aplicación, la baja por internet, se suscribe, pone sus datos y todo allí. Ahí le dicen,
a dónde quiere mandar esa ayuda. Usted coloca: Padre Luis Toro, yo soy el que voy a administrar ese dinero a los pobres. Padre, pues yo no confío en usted. Ánimo, no de nada. Déselo a los pobres de su comunidad, déselo a los pobres de su familia, no hay ningún problema, pero haga la obra de caridad. Y después que coloque Padre Luis Toro, usted coloca cuánto va a dar mensualmente, porque debe ser mensualmente para ayudar a esta gente que estamos ayudando en Venezuela, comprando comida y medicina y ayudándoles en todas las necesidades que la gente tenga, hasta donde podamos. Ustedes han de saber que el gobierno no permite ayuda, pero la iglesia bajo cuerda, usted sabe cómo la iglesia se mueve, se arriesga, busca la manera, y en eso estoy yo también ayudando a la gente. Entonces, el que quiera, pues ahí está, no se lo olvide, Patreon. Si se lo olvida cómo que se llama, busca el video y lo recuerda, Patreon. Y ahí usted da su granito de arena. Y que sepan los protestantes que no se les está cobrando el diezmo ni obligatoriamente, que es en libertad, dándole la oportunidad de que el cristiano practique la caridad. Y los protestantes, si quieren dar el diezmo, pueden poner Patreon y pueden dar la ayuda también para los pobres. Si no quieren, seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Dios le pague, gracias al padre William y al otro padre que nos acompañó. Dios les pague, gracias a todos ustedes, les amo.